Muy buenos días, estimados amigos. Hoy es día miércoles 23 de septiembre del año 2020. Soy Alejandro Ponce Rivera, orgullosamente mexicano por nacimiento y orgullosamente un integrante más de Frena. En este video vamos a hablar sobre la probabilidad muy elevada de que este fin de semana López Obrador, un masón cobarde, intente acabar con Frena, ayudado por sus hermanos, los dirigentes del movimiento de Ayotzinapa. Para que no quede esto como un señalamiento arbitrario, caprichoso de mi parte, que no tiene sustento, a continuación vamos a realizar una relatoría de varios hechos que nos harán evidente cómo el movimiento de Ayotzinapa es un movimiento guiado, dirigido por masones, hermanos exactamente del masón que hoy está en la presidencia de la República, López Obrador, un cobarde que seguramente tratará de utilizar a este grupo vandálico, violento, agresivo para someter y, si es posible, acabar con el movimiento de Frena, cosa que desde luego no logrará. Bien, yo les suplico mucho que me tengan paciencia, porque vamos a estar proporcionando en este video algunas evidencias en video, ¿verdad? Y pues yo hago los videos con recursos muy elementales y es difícil manejar los videos de YouTube y mostrarlos así directamente en pantalla para mí en el momento exacto. Entonces les voy a suplicar que tengan alguna paciencia con la probable lentitud en que vayamos colocando las imágenes, pero sí es importante que en este video mostremos evidencias que hagan totalmente visible el plan macabro que está planeando, que está programando López Obrador para este fin de semana, en complicidad con todos sus hermanos masones. Bien, en primer lugar es importante destacar que Manuel Jiménez Guzmán, el masón más importante de México en la actualidad, expresamente ha manifestado que los masones han escrito la historia de México. Triste historia de México, porque son los masones exactamente quienes, en voz de Manuel Jiménez Guzmán, reconocen que son ellos los que han escrito la historia de México y que son ellos quienes nos han llevado a la miseria y pobreza, no solamente económica, sino moral, en que desafortunadamente se encuentran muchos mexicanos. Bien, vamos a escuchar directamente a Manuel Jiménez Guzmán. Me tienen un poco de paciencia, por favor. Probablemente no le atine al minuto exacto, pero bueno, trataremos de ser lo más precisos posible. La historia de la masonería universal y de México es la masonería, presencia fundamental en la historia del mundo y del país. Muchas gracias, Manuel. Ya vimos cómo Manuel Jiménez Guzmán claramente establece, claramente señala que los masones son parte fundamental en la historia de México. En otro video que vamos a ver a continuación, escucharemos cómo este sujeto, ¿verdad?, manifiesta que el 95% de los presidentes de la República han sido masones. De ahí pues se explica la miseria, la pobreza, el destrozo que han hecho de nuestro país, ese 95% de presidentes que han sido masones. Permítanme un segundo, estimados compatriotas. Espero atinarle. Generales del tercer milenio y siglo XXI. El 95% de los presidentes en México han sido masones. Bien, el pez por la boca muere. El 95% de presidentes de la República han sido masones. Vamos a ver otro señalamiento en el cual expresamente se indica que Luis Donaldo Colosio era masón
y probablemente por haber traicionado a la masonería fue que lo asesinaron. Los masones ponen castigos ejemplares a los que traicionan a la masonería siendo masones, y el castigo obviamente más fuerte es la muerte. Y probablemente al salirse del huacal Luis Donaldo Colosio, la masonería lo mató, como seguramente ocurrió con Benito Juárez, quien fue asesinado mientras dormía, probablemente envenenado, ¿verdad? Claro, después de que los masones asesinan a sus traidores, luego los hacen héroes, así como hicieron héroe a Benito Juárez después de matarlo, probablemente porque Benito Juárez de alguna manera dejó de servir a los intereses de la masonería. Así ocurrió exactamente con Luis Donaldo Colosio, a quien primero asesinan y después le rinden toda clase de honores. Vamos a escuchar esto. Debo decirlo, así fue. Luis Donaldo Colosio, yo lo inicio como diputados federales en 1985, teniendo yo la facultad, siendo gran maestro de la Gran Logia Bay de México, de hacer masones a la vista. Esto, para explicártelo, es el gran maestro tiene facultad para hacer una ceremonia hermética a petición del interesado. Bien, ya vimos cómo Luis Donaldo Colosio fue masón, ¿verdad? Le otorgó ese carácter exactamente Manuel Jiménez Guzmán. Y también es importante que quede claro que también Carlos Salinas de Gortari fue masón. A ver si le atino, Dios quiera que sí, para que tengamos este señalamiento directo de Manuel Jiménez Guzmán. También debo decir que Carlos Salinas de Gortari se inició en mi madre logia simbólica Fleming 42. Que ha sido el último presidente que ha pertenecido a la masonería. Bien, ha quedado claro que Carlos Salinas de Gortari es masón y Andrés Manuel López Obrador también es masón. O sea que el supuesto pleito cirquense entre Salinas de Gortari y López Obrador es un verdadero teatro, pan y circo para el pueblo, cuando en realidad son hermanos porque ambos son masones. Es puro teatro eso de que López Obrador habla del innombrable, y por eso, porque el 95% de presidentes de la República han sido masones, y porque Salinas, seguramente Zedillo, Fox, Calderón y Peña son masones, igual que López Obrador, ¿verdad? Por eso él no los mete a la cárcel, no los procesa por delitos, ni les quita sus riquezas mal habidas. Todos ellos gatos del gran capital mundial. Bien, vamos a ver lo que dice Jiménez Guzmán acerca de López Obrador. Cuando hizo la viva el presidente a la Gran Fraternidad Universal, le tupieron de que era masón. Es masón, se inició en la logia, tengo entendido, por la Gran Logia de Tabasco, Restauración. Ok. Yo llevé una excelente relación con el señor presidente López Obrador cuando fui ya por tercera vez diputado local, antes asambleísta, y el jefe de gobierno. Okay. Hacemos una reunión masónica que no puede negarse, está grabada ahí mismo, en el Salón Juárez del gobierno de la ciudad. Okay. Y le entregamos una espada flamígera, que es la espada de la virtud, del poder que castiga o que premia, y que solo el jefe de la masonería puede mantenerla, y está en el libro de la ley. La espada flamígera tiene un significado. Entramos a su oficina y dijo: esta espada estará en mi credenza, para que siempre recuerde que
soy liberal. Bien, ahí está claro que Andrés Manuel López es un masón traidor a México. Y ayer mismo, al dirigirse a la ONU, ¿verdad?, expresamente al final dijo que su credo es la fraternidad y envió un abrazo fraterno a todo el mundo, lo que corrobora que es masón. Nadie ya puede decir que eso es falso. Bien, también se dice que la masonería está en todos lados. En todos lados está la masonería. Los masones están infiltrados en todo, en todo el gobierno, en toda la vida política, social, económica del país, ¿verdad? Y esto lo vamos a escuchar a continuación. Espero atinarle. A ver, vamos a ver si le atino. Perdón por todas estas incomodidades. En las universidades públicas y privadas. Perdón un segundo, le voy a regresar un instante. De los ámbitos en el que participan. Los masones estamos en todas partes. En los sindicatos, oficiales y no oficiales, en las universidades públicas y privadas. Los masones están en la investigación científica y tecnológica, en todos los partidos políticos, en todos los niveles de gobierno, en todas las organizaciones sociales y ONGs. Es decir, somos librepensadores. Bien, ahí quedó claro. Los masones están en todos los sindicatos. La CENTE. Están en todas las universidades públicas y privadas, la Normal de Ayotzinapa. Están en todos los órdenes de gobierno, poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo, gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal. Están en todos los partidos políticos, PRI, PAN, PRD, Morena, Partido del Trabajo. Todos los partidos políticos están infiltrados y dirigidos por los masones. Por si hubiera alguna duda, esto lo vuelve a confirmar Manuel Jiménez Guzmán en otra ocasión, en una entrevista que le hicieron en Sacro y Profano, en donde expresamente vuelve a manifestar el mismo señalamiento, que lo vamos a escuchar de viva voz de él. Espero atinarle, perdón, compatriotas. Nuevas organizaciones de carácter civil. Hoy hay un poder ciudadano en construcción. Es una sociedad. Perdón, me equivoqué de... Esto es lo que sigue. Ahorita vamos a hablar de que están en todos lados. El rito francés, el rito universal, las logias femeninas, los grupos ajifistas, Asociación de Jóvenes, Esperanza de la Fraternidad. No hay municipio en el país donde no exista una logia. La influencia real de la masonería es sobre millón y medio de mexicanos y mexicanas que trabajan cotidianamente en el arte, la cultura, la literatura, la política, la ciencia, la investigación. Por eso la presencia de la masonería tiene que ver con todas las actividades del ser humano. Los masones están en todas las universidades, públicas y privadas, en todos los sindicatos, oficiales o no oficiales, en todos los partidos políticos, en todas las organizaciones no gubernamentales, en asociaciones civiles, cívicas, deportivas. Por eso estamos presentes en la historia de México. Muy bien, pues ya vimos que la masonería está
en todas las universidades públicas y privadas. Por eso en materia fiscal, en las universidades, en licenciaturas, maestrías y doctorados en Derecho Fiscal, enseñan lo que no sirve para que no haya asesores fiscales que protejan y defiendan el patrimonio, libertad de los contribuyentes. Enseñan pura tontería que no sirve absolutamente para nada, de tal suerte que los contribuyentes estén a merced de las autoridades fiscales, no porque tengan la culpa los contribuyentes, sino porque no hay asesores preparados para defenderlos, y eso se debe a que las universidades públicas y privadas, a que las licenciaturas en contaduría, en derecho, maestrías y doctorados en derecho fiscal están dirigidas por masones traidores que trabajan a favor de intereses supranacionales. Bien, vamos ahora a ver cómo aquí expresamente Jiménez Guzmán manifiesta que ellos son los dirigentes de Ayotzinapa, del movimiento de Ayotzinapa. Por eso este sujeto guatemalteco traidor, ¿verdad?, tomó el movimiento de Ayotzinapa para utilizarlo a favor de AMLO y generando un descontento desproporcionado en contra de sobre todo un odio contra las instituciones actuales, para que todo el mundo se fuera a favor de López Obrador, utilizando este movimiento que es dirigido por masones. Ayotzinapa, ese movimiento es un movimiento dirigido por masones. Vinculado a economía y a ciencia política, ya no militan en partidos políticos. Y la sociedad, como dice José Luis, está creando nuevas organizaciones de carácter civil. Hoy hay un poder ciudadano en construcción. Es una sociedad plural, abierta y no cerrada, como en el siglo pasado. Es hoy un incipiente sistema de partidos en donde los jóvenes fundamentalmente, y lo estamos viendo ahora, con fenómenos como Ayotzinapa, como Iguala, como Estado de México, como Chihuahua, como Tamaulipas, en donde hoy hay asuntos verdaderamente importantes, en donde hay que reconocer los partidos están siendo rebasados. Ahí la masonería tiene un papel fundamental y lo acabamos de proclamar. Bien, ahí vemos cómo Manuel Jiménez Guzmán dice que la masonería tiene un papel fundamental en todos los movimientos de los jóvenes, entre ellos exactamente Ayotzinapa. Atrás de estos jóvenes normalistas de Ayotzinapa, desde luego, pues están los masones, hermanos de Andrés, dirigiendo ese movimiento violento. Por eso esos movimientos de Ayotzinapa, ¿verdad?, tienen carta blanca, carta abierta para realizar destrozos en todo el país, en donde se presenten sin que ninguna autoridad les ponga un dique, un freno, un límite, porque son miembros de la hermandad masónica y trabajan para los intereses del gran capital. Son hermanos de López Obrador y por eso ellos pueden hacer y deshacer a su antojo, y esto lo podemos ver de acuerdo a lo que hicieron el día de ayer al destrozar el edificio o causar graves daños al edificio del Congreso del Estado de Guerrero. A pesar de que ya habían anunciado esas acciones violentas, si bien el Congreso del Estado suspendió sus actividades por esa amenaza, no hubo un solo guardia nacional, no hubo un solo policía, no hubo un soldado, no hubo un marino. No, porque todos están cuidando, secuestrando, deteniendo a los de Frena. Entonces, con Frena sí están cientos de granaderos, miles de granaderos, mientras los vándalos de Ayotzinapa, cuyos dirigentes son masones, esos sí tienen carta abierta para cometer todos los destrozos posibles, y aquí lo vamos a ver. Esto ocurrió el día de ayer.
normalistas de Ayotzinapa causaron daños y destrozos a edificios públicos. Ayer lo hicieron en Iguala. Hoy le tocó a Chilpancingo, al edificio del Congreso del Estado de Guerrero. Buenas noches, estamos en la semana del 26 de septiembre y estamos a 6 años del 26 de septiembre de 2014. Luego de entrar al Congreso, como veíamos, los normalistas cerraron el paso a los medios informativos. Metieron un bidón de gasolina y 2 colchones. Ahí va el bidón, veíamos pasar a los colchones, prendieron fuego y salieron corriendo. Ahí observan las mangueras que traen, vienen dañadas, vienen perforadas. Habían anunciado que lo iban a hacer, lo anunciaron como parte del programa de lo que llaman movilizaciones. De hecho, el Congreso del Estado de Guerrero canceló sesiones hoy, pero pues no había una autoridad resguardando este edificio y además ninguna autoridad llegó para tratar de contener a los normalistas. Luego de los destrozos, los jóvenes se fueron en autobuses que, pues póngale el verbo que quiera, que han retenido, tomado prestados, robado, secuestrado, para sus últimas. Claro que nadie los detiene, claro que no llega la policía, porque sus dirigentes son masones. Estas son la carne de cañón, los que mandan a hacer los destrozos, pero el cerebro, los autores intelectuales, son los masones, supuestos hombres libres y de buenas costumbres, hermanos de López Obrador. Obviamente López Obrador los deja hacer porque pues se identifica con ellos, porque son iguales. ¿Qué creen que hacía López Obrador a la edad de estos normalistas? Pues lo mismo, andar a hacer vándalos, hacer destrozos, todavía ya más grandecito, quemando pozos, haciendo plantones en la Juárez, en la Avenida Reforma, sin importarle el daño que causaba a los mexicanos. O sea, son tal para cual. Cualquiera de estos hace exactamente lo que en el pasado ha hecho miles de veces López Obrador, ¿verdad? Y cualquiera de estos pendejos, ¿verdad?, puede llegar a presidente de la República. Ya llegó uno. Pues claro que cualquiera de estos jóvenes que acabamos de ver ahí cobardemente lanzando bombas, destruyendo la riqueza de los mexicanos, porque ese edificio lo compraron y lo construyeron con dinero que aportamos los que pagamos impuestos. ¿Y quién mantiene ese edificio? Los mexicanos que pagamos impuestos. Y estos vándalos destruyendo eso, ¿verdad? Y cualquiera de ellos puede ser presidente, porque el actual presidente, cuando fue joven y ya mayor, hizo las mismas babosadas que estos idiotas. ¿Sí está claro? Entonces ahí vemos cómo se comportan los jóvenes de Ayotzinapa con total impunidad, porque sus dirigentes son masones. Como ya lo dijo Manuel Jiménez Guzmán, los masones controlamos todos estos grupos de jóvenes como el de Ayotzinapa, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que dice Claudia Sheinbaum respecto a por qué detuvo la marcha de los integrantes de Frena rumbo al Zócalo. Vamos a ver cuál es su explicación, ¿verdad? Para que nos quede claro, ¿verdad? De todo lo que... A ver, déjenme encontrar ese video. Ahí está. Buenas tardes. Hoy es viernes 18 de septiembre y quiero informarles que seguimos en semáforo naranja. De
debido a que llevamos varias semanas de hospitalizaciones. Creo que, déjenme ver, creo que me equivoqué de video. Un segundo. Aquí está, perdón los errores, pero estamos aquí trabajando con muy pocos recursos humanos. De acceso al Zócalo habló Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, al asegurar que al contingente de Frena no se le permitió el paso para evitar enfrentamientos con otras manifestaciones que había ahí, mientras que el secretario de Seguridad Ciudadana capitalino Omar García Harfuch dijo que se garantiza el respeto a las manifestaciones. Tuvimos diversas manifestaciones. En el caso particularmente del sábado hubo una manifestación de algunas mujeres, que ahí les puede pasar el video Iván, o si lo tienen por ahí igual, y pues que no tuvieron una actitud muy pacífica, que digamos. Ahí se los puede mostrar. Sí, gracias. Pues en realidad se aventaron contra las policías. Una de las policías tuvo una lesión. Entonces preferimos evitar que cualquier manifestación llegara al Zócalo para que no hubiera confrontación entre ellos. Yo le quiero garantizar. Muy bien, ahí vemos cómo se comportan las feministas, ellas sí violentas, ellas sí que arremeten contra las policías, ¿verdad? Y el pretexto es que como había otras manifestaciones, una manifestación que seguramente se programó a propósito para tener pretexto de que no permitieran llegar a los integrantes de Frena al Zócalo. Frena, integrada por mexicanos decentes, transparentes, con mucho tiempo anunciaron su intención de llegar al Zócalo el 19 de septiembre y de ocuparlo con casas de campaña en forma permanente hasta que Andrés Manuel López Obrador renuncie a la presidencia de la República. Ya me imagino ahí las charlas entre López Obrador y Claudia diciendo, oye, y si les metemos ahí una manifestación de los feministas, de las feministas para que causen destrozos, y eso lo tomamos como pretexto para que no los dejemos pasar a los de Frena, diciendo que los estamos protegiendo de estas feministas agresivas, ¿verdad? Y ya con eso le tapamos el ojo al macho. Pero bueno, lo cierto es que supuestamente se impidió el paso a los integrantes de Frena para evitar que sufrieran agresiones de las feministas. Fue ahora sí como disque para proteger a los integrantes de Frena, cuando evidentemente que esa marcha de las feministas fue inventada a propósito para que no pudieran, para tener pretexto de impedir a los integrantes de Frena continuar su marcha hasta el Zócalo. Bien, ahora vamos a ver cómo se está agrediendo a los integrantes de Frena con el ánimo, con la ilusión de que o pierdan el control y respondan a las agresiones, y entonces ya tengan pretexto los golpeadores de López Obrador para agredir, golpear, lesionar y matar a las mujeres que integran Frena y a los adultos mayores que forman parte de Frena, ¿verdad? En su inmensa mayoría, ¿verdad? Pero afortunadamente la inteligencia de los integrantes de Frena, su fortaleza, su serenidad, no ha dado pie a que se cometan esos actos criminales en su contra. Aquí vamos a ver la calidad moral de los seguidores de AMLO. Son igualitos que AMLO. Así como se comportan ellos, se ha comportado toda su vida López Obrador, así con estas estupideces, con esos monosílabos, con esa agresividad así y odio en contra de los mexicanos. Así se comportan exactamente sus seguidores. Cualquiera de estos puede llegar a ser presidente de la República. Si ya llegó uno de ellos a presidente de la República, cualquiera de ellos puede llegar a hacerlo. Por eso hasta compiten para ser más agresivos y más tonterías cometer. Bien, vamos a ver aquí
lo que está ocurriendo y vamos a ver en cuerpo completo la calidad moral del pueblo bueno, del pueblo que sigue y defiende a Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver si le atinamos, Dios quiera que sí. Permítanme tantito. Vamos a ver. Bien. No es un movimiento político, no es un movimiento religioso, y luego el señor que pateaba al final. Tenemos lo de la Virgen, vamos a volverlo a ver. Están tratando de cansarnos, todos los días vienen a la misma hora, la misma gente, ya sabemos quiénes son, los tenemos bien identificados como te diste cuenta. ¡Va a haber pedo, ¡Policía! ¡Policía! ¿Por qué me conoces a mí? Grábame, soy hasta la madre de ellos. Soy harto de pinche gente pendeja. Con la ciudadanía que venga a partir de su madre, esos pendejos. Ustedes los maneja un cristero. Ustedes no se dan cuenta de eso. Pues enseña allá, ¿por qué fuerzas aquí? Yo tengo derecho a estar aquí. Aquí te podemos dar los datos de la Esto es independiente a lo religioso. Esto es independiente a los religiosos, mi mamá, en fin, imágenes de mucha atención hoy en el centro de la ciudad. No estuvo la policía, mañana llega la gente de Ayotzinapa, mañana han informado que van a... Bien, ya vimos cómo se comportan. En este momento ya no hay policías. Sí existen los policías que están impidiendo el tránsito hacia el Zócalo. Lo siguen deteniendo en la Avenida Juárez. Pero ya no hay policías en cantidad tal que defiendan a los integrantes de Frena de las agresiones de estos golpeadores de López Obrador. Seguramente López Obrador y Claudia dan la indicación de que se retiren los policías para que estos vándalos, estos criminales, estos seguidores de López Obrador, golpeadores seguramente pagados, ¿verdad?, agredan a los integrantes de Frena, de tal suerte que estos pierdan la cabeza, quieran contestar y en ese momento los ataquen y puedan hacer una verdadera masacre con las damas, con los adultos mayores y demás integrantes de Frena. Pero inteligentemente los integrantes de Frena, con la fortaleza que tienen, han conservado la cordura, ¿verdad? También la intención es intimidarlos, espantarlos y que se vayan de ahí los integrantes de Frena. Pero el amor por México es tremendo de estos mexicanos patriotas y ahí siguen al pie del cañón con firmeza, pero eso sí, de manera pacífica y respetuosa, como personas dignas, inteligentes que son. Ese sujeto que pateó, que agredió, el que tenía la camiseta esa café, ¿verdad?, que pateó y que convocó a la sociedad para que vayan a partirle la madre a los integrantes de Frena. Entonces, esa es la calidad moral de los seguidores de AMLO. Son copia al carbón de AMLO. Ese es el pueblo bueno. Este sujeto, ese que vimos, que dice vengan a partirle la madre, ese puede llegar a ser presidente de la República. Pues si su compinche ya llegó, pues este también puede llegar a ser presidente de la República. Tiene todas las cualidades ese bandido, esa piltrafa humana, para llegar a ser también presidente de la República. Entonces, ya vimos las agresiones que sufre Frena a manos de los golpeadores pagados por López Obrador, por Claudia, por Morena, por el gobierno, ¿verdad?
y ya vimos los actos violentos en que incurren los de Ayotzinapa impunemente sin que nadie los detenga. Y ahora vamos a escuchar cómo este fin de semana estarán en la Ciudad de México, harán una marcha desde el Ángel de la Independencia para llegar al Zócalo, y si los integrantes de Frena permanecen en la Avenida Juárez detenidos en su tránsito al Zócalo, por ahí van a pasar los de Ayotzinapa, ¿verdad? Y si ya hoy a la 1:30 logran ingresar al Zócalo los integrantes de Frena, porque los policías, en acatamiento a las órdenes de jueces de distrito, los dejen pasar y ya el fin de semana estén las casas de campaña de Frena en el Zócalo, allá van a llegar los de Ayotzinapa. ¿Y cuál es la intención de López y de todos los masones que están detrás de los de Ayotzinapa? Que también con bombas molotov incendien las casas, que agredan, que lancen piedras, que los agredan con palos a los integrantes de Frena. Eso es lo que pretende López Obrador, que estos bandidos dirigidos por masones, los disque normalistas de Ayotzinapa, agredan físicamente, lesionen o maten a los integrantes de Frena, ya sea en Avenida Juárez si todavía están ahí detenidos, o en el Zócalo si ya estuvieran instalados ahí. Vamos a escuchar cuál es el plan de los dirigentes masones de Ayotzinapa, del movimiento de Ayotzinapa. A estar en el Zócalo, que van a ir a la sede de la Suprema Corte de Justicia. El sábado anuncian que van a marchar del Ángel de la Independencia al Zócalo, es decir, pasarían, si no pasan por Avenida Juárez, pasarían muy cerca de ahí. Queda para el registro esta imagen. Hoy es martes, mañana llega Ayotzinapa. Ya vimos cómo están protestando en Guerrero. Bueno, la gente bien, ya vimos cómo llegan los de Ayotzinapa, ¿verdad? Seguramente también otra vez planeado. Como saben que el Poder Judicial tiene que guardar las apariencias y tiene que otorgar el amparo ante esta evidente, flagrante e inconstitucional violación a la libertad de tránsito, ¿verdad? Seguramente el plan masónico es, bueno, que los jueces de distrito den la suspensión provisional para que puedan ellos pasar hacia el Zócalo, ¿verdad? Nosotros vamos a respetar esa orden, que pasen al Zócalo, que se acampen, ¿verdad? El domingo nos traemos a los de Ayotzinapa, ya hablamos con los hermanos masones que dirigen a esos estudiantes, ¿verdad? Los traen, ¿verdad? Y hacemos una marcha desde el Ángel hasta el Zócalo. Vamos a ir destruyendo todo para que los de Frena entren en pánico, ¿verdad? Y si no se van, cuando lleguemos les lanzamos bombas, los incendiamos, les pegamos, los agredimos, los lesionamos, los matamos, ¿verdad? Y a nosotros los de Ayotzinapa, ¿verdad? No podremos detener a los de Ayotzinapa porque ya el Poder Judicial dijo que no podemos impedir ninguna manifestación y que todos tienen derecho a llegar al Zócalo. Entonces, si llegaron los del Frena al Zócalo, pues no podemos hacer distinciones y también tenemos que dejar el paso libre a los de Ayotzinapa para que también lleguen al Zócalo. Y bueno, ya si ahí se enfrentan y se matan entre ellos, bueno, pues esa ya no fue responsabilidad del gobierno federal ni del gobierno capitalino, porque nosotros actuamos en cumplimiento a lo que dispuso el Poder Judicial de la Federación. Nada más se les olvida una cosa, que la Constitución establece la libertad de tránsito, la libertad de expresión, la libertad de manifestación, siempre y cuando sea de manera pacífica y respetuosa y no se agredan derechos de terceros. Los integrantes de Frena han tenido un comportamiento intachable, han respetado, han sido pacíficos, no han agredido a nadie, no a la policía, no a los golpeadores que les envía López Obrador traidoramente, cobardemente, no ha lastimado los negocios que están alrededor de donde necesariamente se ven obligados a acampar por el momento, ¿verdad? Entonces, y van a continuar su tránsito de manera pacífica y respetuosa, sin agredir a nadie, sin lastimar un
un bien inmueble ni de particulares ni del gobierno, no llevan ningún arma, son gente totalmente pacífica, muchas mujeres, muchos adultos mayores, y claro que tienen el derecho de expresarse, manifestarse y la libertad de tránsito porque lo están haciendo de manera pacífica. Pero los de Ayotzinapa no lo hacen de manera pacífica ni respetuosa, lo hacen de manera violenta, agresiva, lastimando bienes públicos, bienes privados, agrediendo a personas. Ellos están cometiendo el delito de terrorismo previsto en el artículo 139, fracción primera del Código Penal Federal, y se hacen acreedores cada uno de ellos a prisión de 15 a 40 años. Y si lastiman bienes públicos, de 22 años y medio a 60 años de prisión. Entonces, cuando los ayotzinapos se quieran trasladar del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo y lo hagan con violencia, el gobierno capitalino, el gobierno federal, la Guardia Nacional, los granaderos, los policías, los soldados, los marinos, están constitucionalmente obligados a detenerlos, impedirles el paso. Y si continúan con actos vandálicos, están obligados a aprenderlos y a consignarlos ante la autoridad judicial al sorprenderlos en flagrancia en el delito, en la presunta comisión del delito de terrorismo, que se castiga con prisión la mínima de 15 a 40 años y que si existen agravantes puede ser de 22 años y medio a 60 años de prisión. Si el fin de semana los normalistas de Ayotzinapa, guiados y protegidos por masones, avanzan hasta la Avenida Juárez en caso de que estén ahí los de Frena todavía por impedírseles su camino hacia el Zócalo, o si ya están en el Zócalo y ahí llegan los de Ayotzinapa y los agreden físicamente, los hieren, los matan, los queman, esa es responsabilidad de López Obrador y de Claudia Sheinbaum, ¿verdad? Los autores materiales serán estos vándalos dirigidos por masones, robotizados por masones, pero los autores intelectuales serán López Obrador y Claudia Sheinbaum. Esos serán los responsables. Así como Claudia Sheinbaum dijo que impidió el tránsito de Frena hacia el Zócalo porque ahí había otra manifestación de feministas y para proteger a los de Frena les impidió avanzar al Zócalo para que no se encontraran y no se enfrentaran, esa misma moral debe seguir Sheinbaum con esta manifestación del fin de semana. Si todavía están siendo obligados a permanecer en la Avenida Juárez los mexicanos de Frena que van en tránsito al Zócalo, o si ya están instalados en el Zócalo, ¿verdad? Claudia Sheinbaum y López Obrador tienen la obligación de proteger la integridad física de los integrantes de Frena, como mandando a los granaderos en multitudes, perfectamente armados, ¿verdad? 60,000 granaderos, para que impidan que estos vándalos y criminales de Ayotzinapa lleguen o a la Avenida Juárez o a el Zócalo, dependiendo de dónde se encuentren los integrantes de Frena, ¿verdad? Para proteger a los de Frena. Ese mismo celo que tuvo Claudia Sheinbaum el pasado 19 de septiembre para no dejar llegar al Zócalo a los de Frena, para proteger a los de Frena, ese mismo celo y cuidado debe tener para evitar que los vándalos, delincuentes y criminales de Ayotzinapa, dirigidos por masones cobardes, ¿verdad?, lleguen o a la Avenida Juárez o al Zócalo. Todo esto en protección a la integridad física y a la vida de los integrantes de Frena que se están manifestando, como lo marca la Constitución, de manera pacífica y respetuosa. Si el fin de semana ocurriera alguna desgracia
en contra de los integrantes de Frena, que Dios nuestro Señor, nuestro Creador, no lo permitirá, pero si ocurriera, quedaría evidenciado que no nada más tenemos a un tirano en la presidencia, sino que tenemos a un asesino. Y yo estoy seguro que de ocurrir algo indebido a los integrantes de Frena que estén en la Juárez o que estén en el Zócalo, que los agredan físicamente, que los golpeen o que los asesinen, eso se le va a revertir a López Obrador, porque ahí sí se levantará la indignación de todos los mexicanos al darnos cuenta del tirano, del dictador, del asesino que nos está gobernando. Ahí sí ya se habrá quitado totalmente la careta de buena persona este diabólico sujeto, ¿verdad? Quien es un estúpido y quien en las mañaneras por babosada se ríe y luego todavía dice, ya no me voy a reír porque dicen que mi risa es diabólica. Baboso, estúpido. No, su cerebro no da para otros pensamientos, para otros razonamientos, para otros argumentos. Bien, estimados amigos, haciendo un recuento, ha quedado claro que los masones han hecho la historia de México, la triste historia de México, han escrito la historia de México. Ellos son los que en toda la vida independiente de nuestro país han llevado a nuestro país a la miseria, a los mexicanos al atraso, a la miseria, a pesar de que tenemos el territorio más rico, más próspero y más abundante de todo el mundo. Claro, los masones son unos traidores, ¿verdad?, que trabajan a favor de intereses supranacionales, son esclavos del gran capital mundial e intencionalmente han hecho todo para que, a pesar de que los mexicanos tenemos todo para ser una potencia mundial, seamos un país de cuarta, ahora con un gobierno de cuarta, ¿verdad? Porque ellos intencionalmente han escrito la historia de nuestro país para llevar a millones y millones de mexicanos a la ignorancia y a la miseria. El 95% de presidentes que hemos tenido en la República en México han sido masones, puro inepto, puro traidor, puro deshonesto, la escoria de la sociedad, lo peor. Y esos 95 presidentes, ese 95% de presidentes masones que hemos tenido, son exactamente los que nos han llevado a la miseria. Todos esos revoltosos que es un honor, están con López Obrador, esos babosos, están en esa situación deplorable, no por culpa de los integrantes de Frena, sino por culpa del 95% de presidentes de la República masones que han gobernado este hermoso país. Luis Donaldo Colosio fue masón, lo inició Manuel Jiménez Guzmán, y seguramente Luis Donaldo Colosio, cuando decidió salirse de los lineamientos que le daba la masonería y desobedeció a la masonería, se hizo acreedor a la pena máxima, al asesinato, a la muerte, ¿verdad? Y los masones, como siempre que matan a uno que consideran traidor a la masonería, posteriormente lo hacen héroe. Luis Donaldo Colosio, ¿verdad? Primero lo asesinan y después lo hacen héroe, ¿verdad? Entonces, ¿quién mató a Luis Donaldo Colosio? La masonería. Al igual que ¿quién mató a Benito Juárez, que se fue a dormir en pleno estado de salud y al otro día y se murió en la madrugada durmiendo, ¿verdad? ¿Quién? La masonería. ¿Quién le daba sus alimentos? ¿Quién es? O a lo mejor hasta lo asesinaron. ¿Quién vio el cuerpo? Entonces, primero, cuando Benito Juárez seguramente se dio cuenta o quiso rectificar y quiso salirse de los lineamientos de la masonería, claro que lo asesinaron y después lo hicieron el benemérito de las Américas, ¿verdad? Así es. Lo mismo pasó con Porfirio Díaz, masón que gobernó al país durante 30 años y que lo hizo en forma muy eficaz, porque todos los destrozos que había
existido antes de que llegara Porfirio Díaz. Él con mano férrea impuso el orden y hizo que nuestro país prosperara económicamente a niveles insospechados. Pero cuando él pensó que podía salirse de los lineamientos de la masonería y lo hizo, ¿qué hizo la masonería? Seguramente el presidente americano con quien se entrevistó Porfirio Díaz en la frontera le dijo: o te vas o te matamos. Y Porfirio Díaz prefirió retirarse a Europa antes de que lo mataran, pero porque cayó de la gracia de la masonería, porque ya no siguió los lineamientos de la masonería, ¿verdad? Carlos Salinas es masón y es hermano de Andrés Manuel López Obrador. Por debajo de la mano son hermanos fraternos que se apoyan mutuamente. Por encima de la mesa hacen el circo de que se pelean y puros dimes y diretes. No, que tú eres el innombrable. No, que tú eres pura tontera. Así como chamaquitos que están ahí diciendo tontería. Pleito que se creen los ignorantes, ¿verdad? Pero que es una simulación, porque son hermanos. Todos los expresidentes. Por eso Andrés Manuel López Obrador no los procesa penalmente y no les quita sus riquezas mal habidas, ¿verdad? Por eso, ojalá algunos mexicanos que todavía creen en AMLO escuchen esto, reflexionen y despierten. Los chairos, los bots, esos no me interesan. Esos pueden ladrar todo lo que quieran. ¿Ustedes creen que a mí me lastima algo que me digan? Claro que no, yo no me cuezo al primer hervor, yo no me cuezo. Y si hay algún masón que se quiere echar un tirito verbal conmigo, aquí estoy puesto, para darle cátedra. Dicen que no le tienen miedo a la discusión, al debate. Bueno, pues a ver, quiero ver un masón que se me ponga al brinco. Muy bien. Se reconoce expresamente que los masones están en todos lados, en universidades públicas y privadas, la Normal de Ayotzinapa, en todos los sindicatos oficiales o no oficiales, la CENTE, en todos los partidos políticos, PRI, PAN, PRD, Morena, todos los movimientos sociales, Ayotzinapa, todos los disturbios feministas, los porros de la UNAM, todos los movimientos sociales están dirigidos por masones. Están en todos los órdenes de gobierno y en todos los niveles de gobierno. Los masones están en el poder judicial, en el poder ejecutivo y en el poder legislativo. Están en el gobierno federal, en el gobierno estatal y en el gobierno municipal. Nos tienen copados por todos lados. Por eso los únicos que pueden salvar a México son los mexicanos. Los mexicanos lejos de los masones. Los masones, ¿está claro? Muy bien. Ya Manuel Jiménez Guzmán reconoció expresamente que los masones tienen un impacto definitivo en los movimientos juveniles como el de Ayotzinapa. Por lo tanto, queda claro que todos esos disturbios de Ayotzinapa son provocados por los mismos masones. Primero los masones que están en el gobierno desaparecen y matan a 43 estudiantes, los masones. Y después los mismos masones de la oposición toman esa bandera para lograr que llegue a la presidencia López Obrador. ¿Sí está claro? Desde luego, un masón, ese no es traidor, es un masón malnacido, Epigmenio Ibarra, que sabe que esa masacre fue realizada por masones en el gobierno, la utiliza para que los masones que apoyan a AMLO logren que éste llegue a la presidencia de la República, ¿verdad? Claudia Sheinbaum dice que por proteger a los de Frena no los dejó llegar al Zócalo porque las feministas agresivas podían atacar a los integrantes de Frena, y entonces en protección los detuvo a la altura de Bellas Artes, ahí obligándolos a acampar temporalmente en la Avenida Juárez, ¿verdad? Ya vimos los actos violentos que cometieron impunemente ayer en Chilpancingo, Guerrero, destruyendo el Congreso del Estado, los
normalistas de Ayotzinapa dirigidos por masones. A pesar de que desde un día antes anunciaron esos actos vandálicos y el Congreso suspendió actividades para que los legisladores no corrieran ningún peligro, no hubo Guardia Nacional, no hubo policía, no hubo ejército, no hubo marina, no hubo granaderos. Todo carta blanca, carta abierta para que cometieran todas las tropelías que quisieran estos jóvenes desorientados, manipulados y robotizados por la masonería, ¿verdad? Y esto se hace para dar una muestra de lo que pueden todavía hacer esos violentos en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Pero ya vimos eso. Ya vimos cuántas agresiones hay todos los días en contra de los integrantes de Frena por parte de golpeadores pagados de López Obrador, ¿verdad? Tratando de que los integrantes de Frena den motivo para que los golpeen, los lesionen, los maten, o para que, pensando que somos cobardes los mexicanos, los integrantes de Frena agarren su tienda de campaña y se vayan. No. Ni somos cobardes y por eso los mexicanos siguen ahí, ni somos idiotas para que cualquier baboso nos saque de quicio. Los integrantes de Frena tienen una fortaleza tal que no cualquier tarugo los va a sacar de quicio y no van a caer en el juego de dar lugar a que estos babosos cobardes los agredan físicamente, ¿verdad? Y tanto los de Ayotzinapa como los golpeadores que manda AMLO son idénticos a AMLO. AMLO hizo lo que hacen los de Ayotzinapa cuando tenían la edad de ellos, ¿verdad? Y hace unos años AMLO hizo lo que están haciendo esos golpeadores, ¿verdad? Por lo tanto, ellos han de pensar, bueno, si llegó a la presidencia, ¿verdad? Pues cualquier joven de Ayotzinapa o cualquier bandido golpeador de AMLO puede llegar a ser presidente, y pueden llegar a ser presidente. Ya llegó uno, ¿verdad? Así está la cosa. En relación a que AMLO, que es un don nadie para los integrantes de Frena, porque es nuestro gato, nuestro empleado, desobediente, traidor, porque obedece a otro amo que no le paga su sueldo, ¿verdad? Todavía se pone a dar indicaciones o sugerencias, no, que Gilberto Lozano debe quedarse a dormir ahí, que no. Babosadas que obviamente ningún integrante de Frena le va a hacer caso, porque AMLO para nosotros, o López Obrador, es un cero a la izquierda, es un don nadie, es un caca como tiene su sobrenombre. Entonces, yo le diría a AMLO, pues no mandes a tus golpeadores, tú ve, tú sabes hacer eso, tú llega, ponte tu camisetita y llega ahí a decir las babosadas que decías antes. No seas cobarde, llega con ellos a ofender y agredir a las mujeres y a los adultos mayores, ¿verdad? Muy bien. Y ya llegarán los de Ayotzinapa y este fin de semana harán una marcha del Zócalo, del Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, ¿verdad? Y si hoy se respetan las órdenes judiciales que obligan al gobierno capitalino a permitir que la marcha de Frena siga su tránsito hacia el Zócalo y acampan, y el fin de semana los de Ayotzinapa llegan al Zócalo y agreden, eso será responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador, masón que tiene autoridad sobre los masones que dirigen a los jóvenes de Ayotzinapa. ¿Sí está claro? El autor intelectual de todos los daños que puedan sufrir los integrantes de Frena en el Zócalo es Andrés Manuel López Obrador. Y si los de Frena siguen detenidos en la Avenida Juárez y ahí llegan los de Ayotzinapa y los agreden, la responsabilidad será de Andrés Manuel López Obrador, que es el mayor masón, por ser presidente de la República, que evidentemente ejerce influencia sobre los masones que dirigen a los jóvenes de Ayotzinapa. Y también será responsabilidad de Claudia Sheinbaum, porque no tienen por qué soportar ni permitirse las manifestaciones violentas
las manifestaciones agresivas en contra de personas y bienes. No se tienen por qué permitir. Se permiten las manifestaciones de libre tránsito para quienes se conducen con respeto, pacíficamente y respetando derechos de tercero. Por eso a Frena se les ha dado ese amparo, esa suspensión provisional o definitiva. Pero a estos de Ayotzinapa, que son unos violentos criminales, destructores, agresivos, golpeadores, esos no tienen derecho a la libertad de tránsito porque no cumplen con los requerimientos que exigen los artículos 6, 9, 11 de la Constitución. Ellos están en otro supuesto y los granaderos, los policías, la Guardia Nacional, los soldados y los marinos deben impedir que lleven a cabo esa manifestación y en protección a los integrantes de Frena debe impedírseles o que lleguen a la Avenida Juárez, donde estén, si es que están ahí los de Frena, o que lleguen al Zócalo, si es que ya están ahí los de Frena. Bien, estimados amigos, ya quedó expuesto el plan diabólico, maquiavélico de Claudia Sheinbaum, de López Obrador, de los masones que dirigen Ayotzinapa, ¿verdad? Y vamos a ver qué ocurre el fin de semana. Lo que sea que ocurra, ya sea que se proteja a Frena o no se proteja, todo eso le va a jugar en contra al gobierno. Y si incurren en el error infantil, idiota, de permitir que se agreda a los integrantes de Frena, muchos indecisos hoy en día, muchas personas que están pensando entre si intervienen o no, van a decidirse hacerlo, y entonces sí, López Obrador y Claudia sabrán qué fuerza tiene el pueblo de México, ¿verdad? ¿Qué fuerza tiene el pueblo de México? Bien, estimados compatriotas, ya sabemos lo que está planeando López Obrador, lo que está planeando Claudia Sheinbaum. Está descubierto su plan desde hoy miércoles. Vamos a ver qué es lo que hacen, qué es lo que llevan a cabo, qué es lo que piensan, ¿verdad? Y, bueno, pues los integrantes de Frena y los mexicanos honestos, dignos, patriotas, que somos la inmensa mayoría, ¿verdad? Por eso no compramos los boletos de avión, de la rifa del avión. Por eso no participamos en la encuesta mierda esa que promovió López Obrador, porque no estamos con él, ¿verdad? Actuaremos en consecuencia. Estimados amigos, ruego a Dios que ilumine nuestro entendimiento, que nos dé fuerza y fortaleza, que nos ayude a tomar decisiones adecuadas para que como pueblo nos salvemos. No permitamos que unos cuantos malandrines, copia al carbón de López Obrador, destrocen a nuestro país. Pensemos en nuestros hijos, en nuestros nietos. ¿Queremos que esa basura humana nos gobierne? ¿Queremos que esa basura humana imponga su voluntad sobre nuestros descendientes? Estamos a tiempo de salvarnos. Únete a Frena, un movimiento ciudadano auténtico integrado por mexicanos comunes y corrientes que nunca hemos tenido privilegios, que no hemos sido corruptos, que lo que tenemos lo tenemos con el sudor de nuestra frente, que nosotros no hemos sumido en la miseria a los millones y millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema porque nunca hemos manejado el presupuesto, ¿verdad? Únete a Frena para que entre todos juntos nos salvemos. Que Dios nos bendiga. Muy buenas tardes.